Hola, bienvenidos a Metro by T-Mobile. Hola, mi papi necesita ponerse al día con su teléfono. Necesita un teléfono nuevo y una red nueva. Ahora cuando te cambias a Metro, te llevas un iPhone 7 nuevo por solo $99.99 después de validar tu ID. ¡Wow! $99.99. Requiere transferencia del número elegible que no está activo en la red de T-Mobile o activo en Metro en los últimos 90 días y validación de ID en una base de datos independiente límite de 4 por cuenta hogar solo para el modelo de 32 GB. Visita la tienda para más detalles, términos y condiciones. Y esta sí es la primera vez, que ya tenía rato que no estábamos acá en Libro Claroscuro. Yo soy Pavel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gustazo empezar este espacio de reseña literaria escuchando a los héroes, de fondo con Hechizo. Esta canción me llegó a mí ya muchos años después, por supuesto, por una película que se llama El exorcismo de Verónica, española, buenísima. Y no sé por qué le di un poco vínculo a este libro. No tiene realmente nada que ver, solamente es el gusto de la canción quizá. Pero bueno, el libro del que les vamos a hablar ahora es un autor que ya hemos reseñado por acá. El italiano exitosísimo que se sintió más portugués que la Coimbra misma, Antonio Tabucchi. En algún momento de esos disparos son al aire, cual borracho en feria de pueblo, unos tiros de emoción. Entonces, estos tiros de emoción, por supuesto, caen para Antonio Tabucchi, que siendo italiano siempre se apegó mucho a lo portugués, hasta que finalmente se pudo nacionalizar portugués. Y este libro que viene después de Sostiene Pereira, que fue uno de los primeros libros que reseñamos en Libro Claroscuro, Librazazazá. Y me faltan para decir librazos. Este libro que viene es un poco del género policíaco, periodístico, La cabeza perdida de Damasceno Monteiro. Es un libro que viene en 208 páginas por la editorial querida y que ojalá algún día nos patrocine, y si no es el caso al menos les reconocemos sus extraordinarios libros, por supuesto, Anagrama. Y bueno, este libro no es la excepción. Ya encumbrado Antonio Tabucchi con Sostiene Pereira, pues se dio la chance en el 97 de escribir este libro, un poco en una historia que pasó en la vida real en esa Portugal, con ciertas diferencias que son de los países más latinos europeos, y que pasa esto, donde se alcanza a ver este dolor, esa injusticia, esa diferencia que se puede ocasionar, que es muy común en México. Cuando pasa un accidente, un percance, te tienes que acercar a un ministerio público, a la policía, y muchas veces prefieres quedarte con tu accidente, con tu asalto, con tu vejación, con tu insulto, con tu ofensa, que pararte a un ministerio público. Es lo peor que te puede pasar en México después de que te asalten, es ir al ministerio público. No sé si inclusive es peor ir a un ministerio público que te asalten, pero bueno, por ahí andan, van juntos de la mano. Es como el hambre y las ganas de comer, así es el robo y el delito junto al ministerio público. La verdad es que es de la institución menos prestigiada que hay. No sé si inclusive peor que el presidente. Yo creo que si te dan a escoger con quién prefieres ir, con el presidente o el ministerio público, seguramente todos escogerán al presidente, porque tiene al menos ese orgullo, esa promesa que te va a hacer ante el pueblo. Pero el ministerio público no tiene palabra, no tiene criterio, no tiene prestigio, no tiene... Pues la verdad es que yo las veces que he ido ni siquiera tiene la personalidad para decirte no vamos a hacer nada por ti, estamos de parte del asaltante o estamos con una hueva impresionante para no resolver nada. Entonces es un poco esto que pasa en México, pero seguramente en países latinos, y en este caso en Portugal, la Portugal tan latina, le pasó esto a la cabeza perdida de Damasceno Monteiro. Pero bueno, para no entrar tanto en detalle, sufrimiento y dolor, ahí les va. Pues la verdad es que es una crónica de sucesos y eventos en la ciudad de Oporto. Empieza un poco la historia de Manolo y Gitano, que encuentran un parque
pues un cuerpo de un hombre, ¿no? Pero resulta, para curiosidad suya, que este cuerpo pues se encuentra sin cabeza, ¿no? Entonces, pues él siendo gitano, esta cuestión de los gitanos, no nada más en México, en Europa es muy dura, los gitanos son pues perseguidos desde épocas inmemoriales. Entonces, pues quién iba a poderle creer un poco a un gitano lo que estaba pasando. En algún momento pues la historia trasciende y el periódico manda a Firminio, que pues es enviado para darle un seguimiento a esta investigación. ¿Qué es lo que está pasando pues con este suceso? La verdad es que el tono de sus notas es más romántico, más de escritor, y su director del periódico pues por supuesto quiere venta, ¿no? Entonces dice, no, a mí no me escribas romance, a mí escríbeme algo que vende, algo de nota roja, entonces échale más giro a tus historias. Y bueno, entonces tiene que empezar a escribir un poco como le gusta a la gente o como le gusta a su director, para que pueda publicar artículos pues relevantes, ¿no? Entonces es lo que empieza a hacer Firmino, empieza a seguir esta historia de Damasceno Monteiro y empieza a hacer de una forma un tanto sensacionalista o alarmante sobre los acontecimientos que pasaron, que pues aparentemente no tienen una resolución. Es un indigente que quedó en un parque sin cabeza, aparentemente, ¿no? Todo empieza por una historia en la versión que tiene de Manuel el Gitano y este hombre que traía la playera Stones of Portugal, que era una empresa dedicada a la importación de artículos desde Hong Kong y lugares así. Entonces, pues bueno, eso es lo que pues le llama un poco la atención y empieza a darle un seguimiento. Y bueno, pues por contactos llega a los contactos de Damasceno Monteiro y la empresa en la que trabajara, que era Stones of Portugal, y en algún embarque intentaron Damasceno Monteiro pues quedarse la mercancía que llegaban productos de alta tecnología, valga la expresión, y Damasceno sabía que también venía por ahí la droga del jefe de la policía, que no era poca cosa, el jefe de la policía de Oporto. Entonces en algún momento pues él dijo, bueno, pues nadie vino a reclamar el cargamento, pues órale, me lo quedo. Y en ese proceso, cuando se están robando el cargamento a Damasceno más bien, pues los atrapa, ¿no? La policía, es raptado Damasceno Monteiro, no así su colega, y posteriormente asesinado. Firmino pues empieza a ver la forma de poder revelar esta historia que va de trasfondo, ¿no? Entonces pues busca un abogado que pueda ayudar a la persona que fue testigo presencial de lo que aconteció con Damasceno. Al estar involucrada la policía y el jefe de policía, existe un gran riesgo. Entonces pues consigue un abogado que tiene una forma de ser muy particular, el abogado Lawton. Y bueno, este abogado sospecha y deduce que existe un gran abuso de autoridad, como lo decía yo un poco, por la policía, la tortura, la marginación social de la que son presos. La familia de Damasceno Monteiro era muy, muy pobre, muy humilde. Y bueno, como siempre, el ataque a las minorías étnicas, ¿no? En lo que me refería a los gitanos, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa. El Grillo Verde pues era el jefe de la policía, y bueno, tenía que ver pues este tema de la droga, ¿no? Él tenía estas embarcaciones, se las vigilaba, las custodiaba, porque ahí llegaba su mercancía, y él tenía un pequeño bar donde pues la distribuía. En ese bar pues obviamente estaba a nombre de la cuñada pues aparentemente nada más era un bar de dispersión y todo eso, un poco como lo que pasa en México, ¿no? O sea, muy similar, ¿no? El político hace las corruptelas y algún familiar con un prestanombre pone un negocio y ahí se hace todo. Entonces no hay delito que seguir para el político, puesto que no está su nombre, aunque su pariente sea el que vende toda la droga, ¿no? Entonces es una historia que ya conocemos mucho. Nada más que hay que considerar que esta historia pasó en los 90s en Portugal y ahora en los 2020 casi sigue pasando en México, ¿no? Entonces, bueno, pues este Grillo Verde tiene que ver, por supuesto, con la captura de Damasceno Monteiro, la desaparición de Damasceno Monteiro. Y bueno, la confusión total, inclusive cuando ya se empieza a ver por parte del abogado un avance y hay un juicio político y todo esto, pues bueno, las versiones policiales, la bitácora, todo lo que pueda llevar a una historia que comprometiera al Grillo Verde, pues se fue acomodando para que no fuera descubierto. Ya en el momento en que llega el juicio y todo esto,
pues aparentemente pues ya estaba todo resuelto, ¿no? Había acontecido que llevaron a Damasceno Monteiro en la patrulla. En el testigo de su colega que iba con él, pues vio cómo lo bajaron de la patrulla, lo golpearon y después lo llevaron a la comisaría. Supuestamente el Grillo Verde o el jefe de policía, pues nunca había pasado nada. Y pues llegó a la comisaría. Damasceno Monteiro estaba muy consternado, muy triste, quería declarar y denunciarse, y ante esto pues les pidió que le trajeran un café. Como tenían una cafetera muy vieja en la estación de policía, tuvo que ir el jefe de policía y sus colegas. Cuando bajaron, uno de sus colegas por accidente dejó la pistola en la parte de arriba donde estaba Damasceno Monteiro, y Damasceno Monteiro se dio un tiro de forma sola, por decirlo así, de autoflagelación. Y entonces pues los colegas, al estar muy preocupados por haber cometido el error de dejar un arma cerca de un preso, pues le cortaron la cabeza y la tiraron en el río, y el cuerpo en el parque. Entonces, bueno, sin pie ni fondo la historia. Entonces, bueno, pues así más o menos se la creyó el juez, o ya lo tenían acomodado con el juez. 6 meses de suspensión para los colegas que dejaron o descuidaron el arma, y al jefe pues nada más una amonestación y no pasó a mayores. Pero no contaban con la historia de que el abogado Lawton consiguió contactar a Wanda. Wanda era un transvestido que pues bueno, tuvo una pelea en su momento porque pues abusaron de ella unos hombres. Se armó una trifulca, pasó la patrulla y bueno, pues el que la había vejado o atacado se dio a la fuga. Wanda estaba caída en el suelo, la recogieron, se la llevaron a la comisaría. En la celda de seguridad, o donde ellos calificaban que era una celda de seguridad, pues realmente ella se quedó ahí en lo que supuestamente pues nadie supo qué pasaba. Pues ella fue testigo, o él, de los golpes, los cigarros quemados en el cuerpo a Damasceno Monteiro, todo este tipo de cosas que supuestamente el Grillo Verde en su comisaría no pasaban estos actos de que fumaran ahí mismo. Pues son testigos por parte de Wanda de todo esto que estaba pasando. Entonces era la forma del abogado Lawton, una vez ya dada la resolución judicial sobre este caso, pues para que pudiera tener un avance, al menos la justicia sobre Damasceno Monteiro. El problema que tenían acá era que nadie iba a creer en un transvestido, ¿no? Entonces, lo que pasa acá, ¿no? Nadie cree en las clases bajas, nadie cree en las clases marginadas, nadie aboga por la gente que no tiene recursos ni por la que no tiene conocidos en un ministerio público. Inclusive los rateros tienen contubernios con los ministerios públicos, en los cuales si tú vas a denunciar, acabas denunciado si te defendiste o si otra cosa. Entonces, historias de la vida real que han pasado en ministerios públicos en México, las reseña este libro y son increíbles. Hace 20 años pasaron en Europa, en Portugal, ahora pasan en México de una forma cotidiana, y no hay algo que quizá pueda cambiar, ¿no? Yo creo que es un mal endémico la policía y los ministerios públicos. Uno quiere creer que hay una posibilidad de cambio, pero está totalmente podrido en el sistema correctivo y preventivo en México, que pues, te hace pensar que este cuento o esta novela, que aparentemente es una broma o una ficción, pues es muy real para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues este transvestido pues denuncia un poco y platica en su caso con este Firmiño, que ya se iba a ir, ¿no? Ya después de este hecho, pues ya se iba a ir como a estudiar algo más. Pero pues el abogado Lawton le dijo, bueno, pues yo te lo dejo a la mano, a ver si quieres tú publicarlo en tu periódico y pues ver si podemos conseguir algo más, ¿no? Y bueno, pues entonces Wanda narró como Titanio Silva, o el Grillo Verde, o el jefe de policía de Portugal, le apagaba los cigarrillos en la barriga a Damasceno Monteiro. Y pues aparentemente lo que decía, ¿no? Ahí en su comisaría nadie fumaba. Entonces pues Damasceno Monteiro era su cenicero. Titanio quería saber quién había robado la heroína del envío anterior, pues porque era la segunda vez que le habían robado su heroína, ¿no? Damasceno decía que él no sabía quién era, que era la primera vez que hacías un robo Stones of Portugal. Damasceno se molestó y le dijo al jefe de la policía que lo iba a denunciar. Titanio Silva, o el Grillo Verde, le dio un disparo en la sien. Consiguió que sus colegas le cortaran la cabeza con un cuchillo eléctrico, la tiraran al río, y el cuerpo de Damasceno Monteiro acabó en un río.
Se queda un poco así el libro, con esta forma de que se sabe la verdad, pero no se hizo la justicia necesaria. Pero para nuestro gusto da la casualidad que este caso es un caso de la vida real que tomó Antonio Tabucchi, con esta maestría tan impactante que consiguió que en su momento, con los recortes y reportajes periodísticos que tenía, descubrir un poco qué había pasado en la muerte de Damasceno Monteiro. Claro, en la versión original era otro nombre, en otra parte de Portugal, pero era muy parecido. Y cómo había sido que lo habían asesinado, cómo había sido que lo habían decapitado y cómo había sido que no se había resuelto este caso a favor. Tiempo después la historia dice que el jefe de policía, algunos meses después de que publicó su libro Antonio Tabucchi, se denunció culpable y ahora está preso tras las rejas. Es la maestría y la grandeza que habla sobre literatura, sobre una novela periodística que te hace ver que en ocasiones la imaginación y la capacidad humana de interpretación va más allá de la capacidad misma de solamente leer y dejar pasar las cosas. Esta capacidad de imaginación, sorprender y descubrir cosas más allá, Antonio Tabucchi la marca en este libro La cabeza perdida de Damasceno Monteiro, editorial Anagrama. Esperemos que se puedan acercar a este libro, lo disfruten igual que nosotros, como el de Sostiene Pereira. Un libro extraordinario, vale muchísimo la pena, sin ser el mejor o el segundo mejor de Antonio Tabucchi. Yo creo que tiene unos 5 mejores libros Antonio Tabucchi, pero es un grandísimo libro, vale mucho la pena. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Se acerquen a Antonio Tabucchi, maestro de la literatura italiana portuguesa, portuguesa italiana, y por supuesto favorito del libro Claroscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta semana encuentras las mejores ofertas en Sprint. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 16 de febrero y recibe por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla Retina más grande de 10.2 pulgadas. Además, te damos $100. iPad de séptima generación con 32 GB por $0 al mes, luego de crédito mensual de $19.17 que se aplican dentro de 2 facturas por 24 meses. Con verificación de crédito, nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso. Inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea. Esta semana encuentras las mejores ofertas en Sprint. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 16 de febrero y recibe por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla Retina más grande de 10.2 pulgadas. Además, te damos $100. iPad de séptima generación con 32 GB por $0 al mes, luego de crédito mensual de $19.17 que se aplican dentro de 2 facturas por 24 meses. Con verificación de crédito, nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta Mastercard prepagada que se envía luego de traspaso. Inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea.